Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las novedades que han surgido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas que comentaros y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo, por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Vamos a hablar acerca del equipo Aston Martin y las complicaciones que han tenido con el desarrollo, pero también vamos a dar una clave que ha destacado Hamilton para el futuro de Mercedes y muchísimos otros temas que, como os digo, estarán detallados en la descripción. Pero vamos a arrancar primero con el tema con relación al equipo Aston Martin y tenemos que hablar acerca de varias cosas interesantes, en especial acerca de ese desarrollo que ya hemos visto, lo han comentado a lo largo de la temporada, que efectivamente con ese desarrollo, sobre todo con ese paquete de mejoras en Canadá, fallaron con esa intención que han tenido durante todo el año de conseguir ese AMR23 que tenían de punto de partida, conseguir hacerlo más eficiente aerodinámicamente, que era lo que les fallaba a principios de temporada. Era un coche muy bueno en recta, muy estable, muy bueno en curva lenta, quería decir muy estable, no muy bueno en recta, que ese ha sido justo el problema que ha tenido, pero muy malo en recta y muy malo en esa eficiencia aerodinámica. Es algo en lo que intentaron trabajar, pero nunca lo acabaron consiguiendo, y ya no es que no lo consiguieran, porque sí que en las últimas carreras era un coche mucho mejor eficientemente. Lo vimos en Brasil, que Brasil es un circuito donde no hubiera sido mal rendimiento en comparación a principios de año, pero tampoco hubiera sido el rendimiento que vimos, sin lugar a dudas. Y efectivamente vimos un rendimiento muy bueno del equipo Aston Martin en ese circuito, es decir, que más o menos hubo ciertas cosas que consiguieron. Pero Aston Martin, con el desarrollo que fueron realizando a lo largo de toda esta temporada, perdieron muchas cosas. Y asimismo lo ha destacado el propio Fernando Alonso, que hubo ciertas complicaciones y que hubo ciertas áreas en las que hubo que sacrificar para mejorar en los aspectos en los que fallaban a principios de temporada. Sobre todo, ¿qué aspectos comenta Fernando que él como piloto sintió que perdieron a lo largo del desarrollo de ese AMR23? Nos destaca sobre todo la estabilidad, que era un coche muy estable al principio de año. Recordemos aquella vuelta, por ejemplo, en Bahrein, que se hablaba muchísimo, sobre todo por la estable que parecía esa onboard, que solo era comparable frente a la de Max Verstappen. Eso a lo largo del año se fue perdiendo con el paso del desarrollo, pero lo que intentaban solucionar era, por ejemplo, tener una mayor velocidad punta, algo que no eran para nada buenísima con la que acabaron. En la última carrera Alonso dijo que eran el peor coche en velocidad punta. Realmente no fue el peor coche, pero esa era la sensación que él tenía con el monoplaza, pero sí lo era a principios de temporada. Y esa es una de las cosas por las que fueron intentando mejorar, para mejorar en esa velocidad punta, sobre todo en la eficiencia aerodinámica, perjudicando sobre todo lo que más perdieron es esa estabilidad en el monoplaza. También perdieron un poco de paso por curva lenta. Pero esto al final lo han destacado en muchas ocasiones, y no solo el equipo Aston Martin, lo ha destacado muchas personas. Yo se lo he visto explicar también a James Vowles, se lo he visto explicar a Toto Wolff, se lo he visto explicar a mucha gente, que es que estos coches son muy complejos y esta generación de monoplaza es muy compleja. Esta generación de monoplaza te permite por lo menos cosas que no vimos en la anterior generación de coches. Te podía gustar más o menos los anteriores monoplazas, los de 2021 y años anteriores, los de toda esa era híbrida. Pero una cosa que te permite aquí es de repente acertar y mejorar masivamente. No solo el caso de Aston Martin, el caso de McLaren en mitad de la temporada nos sirve de misma forma. Ellos fueron desarrollando el monoplaza como creían que tenían que solucionar el coche. La solución fue impresionante, fue inmensa. Ellos sí que decían que tenían claro que tenían que ir realizando, pero obviamente no se esperaban pasar de ser el último coche o de los últimos monoplazas a estar compitiendo en la zona que han competido. Es decir, lo que nos ha demostrado estos coches es eso, puede pasarte eso. Y a Aston Martin, por ejemplo, le pasó. O también puedes hacer algo y empeorarlo todo. En el caso de Aston Martin no ha sido hasta ese nivel, pero sí que por supuesto ha empeorado mucho en comparación con el principio de temporada. Aquí también os voy a decir una cosa, hay mucha gente que siempre comenta el hecho de el coche de Bahrein sin evolucionarlo hubiera sido igual o hubiera sido mejor al monoplaza que acabó la temporada. Y no, pero porque tienes la imagen de aquel coche que quedaba segundo, que quedaba tercero,
que clasificaba muy bien, que tenía una degradación impresionante, que luego Aston Martin consiguió volver a esa degradación, ¿eh? Que eso no nos olvidemos, en el Gran Premio de Abu Dhabi tiene una mejor degradación que muchos otros equipos, lo que pasa que donde no está es en el ritmo, ¿no? Esa degradación. Pero tenemos esa imagen de ese AMR23 de Bahrein que luego a final de temporada no hubiera sido la misma si no lo desarrollas, porque el resto de coches sí mejoraron. Luego está el hecho del por qué, y aquí volvemos a recordar lo que hemos hablado esta semana, porque en estos test de postemporada que tuvieron lugar en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, llevó Aston Martin ese coche de Bahrein. Que mi impresión, que yo me habéis dejado muchos comentarios, muchas impresiones, los agradezco, os respondo siempre que puedo a todos ellos, como ya sabéis. Pero yo sigo pensando, ha habido gente, os voy a contar algunas cosas que me han hablado, ha habido gente diciéndome que simplemente querían comparar quizá los datos del coche de principios de año al coche de final de temporada, pero yo eso lo veo extraño sobre todo porque lo comparen Alonso y Stroll llevando el coche de Bahrein con el coche de esta final de temporada llevándolo por Drugovich. Quiero decir, si comparas eso, lo llevas, Alonso y Stroll hubieran probado los dos coches. Es mi impresión, al menos con esto, porque esos datos de Alonso y Stroll con el coche de Bahrein no los puedes comparar con lo que hicieron durante el Gran Premio de Abu Dhabi, porque la pista cambia. Al menos es mi punto de vista en ese sentido. Yo lo que interpreto, o lo que creo interpretar, es el coche lo desarrollaron, no podían volver para atrás, pero el AMR24 no es continuación directa del actual AMR23, sino del AMR23 previo a los cambios que empezaron en Canadá, que ya sabemos que fueron fallidos y ya luego fue solucionar esos problemas. Quizá vuelven a empezar desde ese punto a desarrollar a la MR24. Es la única explicación que yo he sido capaz de entender sobre esto, salvo que salgan a Aston Martin a explicarlo, que no lo van a hacer o no creo que lo hagan. Pero bueno, con tema del desarrollo y con las complicaciones que han tenido, era Fernando Alonso quien nos ha explicado todos estos problemas, que nos hemos extendido muchísimo, ¿no? Y los problemas que ha tenido Aston Martin a lo largo de la temporada, que el propio piloto asturiano destacaba, son los siguientes. Necesitamos más consistencia en el AMR24, se refiere. Uno de los puntos débiles es que el coche funciona en un rango muy pequeño. Estaría bien si tuviéramos un nivel más estable. Fue eso una consecuencia al desarrollar el coche, porque hubo que sacrificar áreas. También es importante mejorar la velocidad en recta. Eso en cuanto a número de prestaciones. Ha sido nuestro punto débil. Éramos más lentos que el resto en las rectas. Si queríamos equilibrarlo, debíamos eliminar algo del alerón y eso nos haría ir más lento en las curvas. Tenemos ya algunas ideas para el año que viene y debería ser mejor. Aquí vuelvo a decir que con el hecho de esos cambios que han realizado en los test de postemporada, volviendo a probar aquel AMR23 de Bahrein, quizá es por lo que dice él de que debería de ser mejor, que tienen algunos pensamientos para el próximo año. Veremos qué es lo que ocurre en ese 2024. Continúa diciendo además también que ha destacado el punto fuerte que tenía al principio de temporada, para finalizar diciendo: el punto fuerte de principios de año fue la degradación de los neumáticos. El coche era muy fuerte los domingos y también la ejecución de las estrategias nos fueron bien. Celebramos cada resultado como una victoria y es importante mantener esta energía. Así que eso es lo que nos comenta en este sentido Fernando Alonso. Bastante interesante por su punto de vista desde piloto, cómo cambió el coche, cómo fue ese desarrollo. También ha habido mucha gente que ha preguntado al respecto, ¿no?, sobre esa ventana, ¿no?, que comenta Alonso, que ahora el AMR23 funcionaba en una ventana inferior, una ventana más pequeña, una ventana donde, dependiendo mucho del circuito, o estabas peleando por el podio, como ocurrió en Brasil, o estabas peleando por, digamos, pues Abu Dhabi, nos vale mismo, por ese séptimo puesto, ¿no? ¿Eso al principio de temporada les ocurría? Tampoco. También es verdad que era el problema de los rivales, que también estaban ahí en un punto mucho más bajo. McLaren, por supuesto, desaparecido, ahí comparándolo al final de temporada, pero Mercedes y Ferrari también les estaba costando muchísimo el comienzo de año. Pero ese AMR23 funcionaba bien en muchos tipos de circuito. Lo podemos ver simplemente con Bahrein y Arabia Saudí, que Arabia Saudí es un circuito muy diferente y un circuito que ahora mismo sería matador para la MR23, y allí Alonso consiguió el podio, pero no me voy a ir a Arabia Saudí, que bueno, hay ciertos aspectos donde en algunos sitios donde debería de ir bien ese coche, me lo voy a llevar a Bakú. Bakú es un circuito que, con esa falta de velocidad que incluso Alonso destaca que tenían a principios de año y que tenían que mejorar, Bakú era matador, porque el segundo sector se les daba bien. Pero más allá del segundo sector, por el casco viejo del circuito y demás, horrible. La larga recta les iba a matar.
las curvas de 90 grados sí, frenadas fuerte, pero ya está, ganarías ahí. Pero es que esa larga recta de 2 kilómetros de Bakú les iba a destrozar. Y Alonso quedó cuarto muy cerca del podio. Entonces aquel coche funcionaba en una ventana mayor que por intentar solucionar los problemas no lo consiguieron y empezó a funcionar en una ventana menor. Así que veremos qué es lo que consiguen hacer para esa MR24, si regresan a esa especificación de Bahrein y a partir de ahí, bueno, si regresan no, si han regresado en el momento de ir desarrollando la MR24, porque ya sabemos que está bastante avanzado, por supuesto, que la temporada comienza en menos casi ya de 90 días. Por lo que esos coches están bastante avanzados, por supuesto, llevan mucho tiempo en desarrollo ya y veremos qué es lo que han realizado ahí. Vamos a pasar de tema y tenemos que comentaros ahora un aspecto crucial que ha destacado Hamilton para el futuro de Mercedes, que sabemos que Mercedes el próximo año, yo aquí os lo he comentado ya también, se espera que puedan rendir bien. Veremos si es así. Por parte de Lewis Hamilton, destaca muchísimo para la próxima temporada, para tener un buen año, para que el W15 funcione, destaca muchísimo el regreso de James Allison. ¿Quién es James Allison? Es el actual director técnico del equipo Mercedes, lo que es Adrian Newey, por ejemplo, en el equipo Red Bull, o lo que es Dan Fallows en Aston Martin. Ese es James Allison. ¿Por qué ha regresado? ¿Por qué decimos que ha regresado? Que quizá algunos no estéis enterados. Bueno, pues James Allison regresó en el Gran Premio de Azerbaiyán, justo en esa etapa que tuvimos de 3 semanas sin Fórmula 1 entre Australia y Azerbaiyán. Fue cuando se confirmó su regreso y James Allison, que antes de Mercedes había trabajado en Ferrari, es la persona que hizo el monoplaza de Mercedes más rápido nunca, aquel W11 de 2020. Pero con la llegada de la nueva generación de monoplazas dio un paso atrás, no estuvo involucrado en los monoplazas de Fórmula 1 y ha regresado. Y Lewis Hamilton ha regresado la gran importancia que tiene porque comenta que aprecia mucho el director técnico que tuvieron durante estos años, que ya no está en Mercedes, que es Mike Elliott, que se ha marchado, pero que destaca mucho, agradece mucho el trabajo que ha realizado, pero que James Allison, en palabras textuales de Hamilton, lo que dice es que es el ingeniero mejor capacitado que ha conocido nunca y agradece muchísimo que haya vuelto. Recordemos que Hamilton empezó desquiciado la temporada este año porque no le hicieron caso en los cambios que él pedía para el monoplaza. Y no es por el hecho de ser tan peor el coche a mí o no, porque bueno, sabemos que Hamilton al final en las primeras carreras rindió. En Bahrein supera a su compañero de equipo. En Arabia Saudí no, en Arabia Saudí no supera a su compañero de equipo. En Australia lo acaba superando, aunque bueno, fue también con el abandono de Russell. Pero bueno, quiero decir, en Azerbaiyán lo supera, en España lo supera, en Mónaco lo supera. Es decir, y en Mónaco tampoco cambia tanto el monoplaza porque no ha cambiado el concepto en sí enormemente. Ha cambiado los pontones, han cambiado muchos aspectos, pero la filosofía del monoplaza sigue siendo un intermedio entre lo que quieren alcanzar el próximo año y lo que era anteriormente. De eso se quejaba Hamilton. Hamilton creía que en 2022 tenían que haber roto con esa filosofía, que no les funcionó, y haber cambiado a otra, y no le hicieron caso. Entonces veremos ahora con James Allison qué es lo que ocurre con esto. James Allison, que es considerado uno de los mejores, por supuesto, directores técnicos de la Fórmula 1, lo que os digo, fue la persona que hizo el mejor Mercedes nunca, Mercedes que dominó durante muchísimos años y aún así, con todos esos años de dominio, en el 7º año de dominio, hicieron el mejor coche que habían hecho nunca y fue también, gracias por supuesto, a James Allison. Es considerado ahí, Adrian Newey siempre se le considera el mejor ingeniero, pero está ahí. De la etapa por lo menos reciente de Fórmula 1, la que yo más conozco, porque es la que he visto, yo a James Allison lo pondría en el mismo paquete que, por ejemplo, Adrian Newey, salvando las distancias. Creo que Newey en cuanto a aerodinámica no tiene rival, pero sí que lo pondría a un nivel de ser de los mejores de la parrilla, top 3 por supuesto, junto a quizá de lo que yo también haya visto. A mí me parece que Ross Brawn era de los mejores, por lo menos mi percepción, por supuesto. Que de Ross Brawn, por cierto, os comenté hace unos días que estaba viéndome el documental de Brown GP, que ya me lo he acabado, y os vuelvo a recomendar, ya lo dije cuando lo comentamos en el canal, ya os lo dije, os lo vuelvo a recomendar. Son 4 episodios de 1 hora cada uno, está en Disney Plus y es súper recomendable, de aquella temporada 2009. Pero más allá de ahí, James Allison es una persona que llevó Mercedes más al extremo
extremo aún y ahora ha regresado. No ha tenido influencia en el coche en el desarrollo de este W14, sí lo tendrá en el W15, así que veremos qué es lo que es capaz de hacer en este regreso. Así describe Hamilton la importancia que tiene su regreso, que lo que dice es: en primer lugar, me gustaría subrayar que no es culpa de Mike Elliott que nos haya dejado. Conozco a Mike desde mis tiempos en McLaren, le tenía un gran respeto porque era muy inteligente y pude aprender mucho de él, pero todos formamos de un equipo en el que las piezas del puzzle tienen que encajar. Que sobre todo quiere recalcar que no es su culpa que se haya marchado por las quejas que realizó, ¿no? Y continúa diciendo: nunca se trata de una sola persona. James tiene dotes de liderazgo, probablemente tiene más que cualquier otro ingeniero que haya conocido hasta ahora. Y Hamilton ha conocido muchos. Por desgracia no ha trabajado con Adrian Newey, pero bueno, ha conocido a mucha gente, por supuesto. Se pone al frente con la espada y le dice a todo el mundo cómo debemos caminar a través del fuego. Inyecta mucha confianza en todos los miembros del equipo. Es increíblemente elocuente. Cada semana ha dado su discurso al equipo, en el que nos dice cuál es la situación y a dónde queremos llegar. Eso une a la gente y me alegro de que haya regresado. Así que esas son sus palabras por parte de Hamilton. Sobre James Allison vamos a continuar de tema y me parece bastante interesante. Por parte de Ted Kravitz, que es uno de los periodistas de Fórmula 1 más importante en Sky Sports, en su podcast, que tiene también en Sky Sports, ha hecho una pregunta al mundo, ha hecho una pregunta general, él la debate, él la comenta, no la responde, pero es bastante interesante los puntos que da ya de por sí en su argumentación. La pregunta que realiza es si es Max Verstappen realmente tan superior al resto de pilotos como hemos visto, porque este año, por supuesto, ha ganado 19 carreras de 22 posibles, ha roto todos los récords, o ha sido más mérito del coche. Sobre todo, ¿por qué le viene esta pregunta a Ted Kravitz? Pues le viene por las palabras recientes que ha tenido Hamilton en todo esto, que se le involucró junto a Red Bull si tenía interés por conducir por ellos y demás. Pues por todo eso a Ted Kravitz se le ha venido esta pregunta porque Hamilton dijo que él se ve capaz de competir de tú a tú o ganar incluso a Max Verstappen con el mismo monoplaza. Y ahí es cuando ha empezado a preguntarse. Lo que llega a decir el propio Ted Kravitz es que desde su punto de vista él ve a 3 pilotos capaces de pelearle de tú a tú a Max Verstappen, que serían por supuesto Hamilton, que el propio piloto británico lo dice y tiene todo el sentido del mundo, según la argumentación de Ted Kravitz, porque al final es el piloto más laureado de la historia y por supuesto sigue a un buen nivel. Pone a Fernando Alonso y el tercer piloto que a mí me ha destacado bastante, pero lo dice Ted Kravitz, sería Charles Leclerc. Entre todo esto, entre toda la argumentación que comenta, está debatiendo sobre si el hecho de Verstappen tiene tanta superioridad o es sobre todo el coche y que su compañero de equipo no está al nivel que está teniendo Verstappen. Y empieza ahí a debatir y al final lo que acaba diciendo es que, en su opinión, desde luego que la gran ventaja que hemos tenido es sobre todo por el monoplaza, que creo que en eso no lo duda. Lo que comenta es que seguramente Verstappen podría ganarle a cualquiera de estos 3 pilotos, pero que estaría mucho más igualado de lo que a lo mejor hay bastante percepción por mucha gente debido a el gran dominio que está demostrando Verstappen. Me encantaría saber vuestra opinión, ya no solo por estos 3 pilotos, sino por qué pilotos creéis que podrían ganar a Verstappen si tuvieran el mismo monoplaza. Os vamos a leer las palabras textuales que ha dicho Ted Kravitz, que me parecen bastante interesantes, y lo que dice es: lo que sí me pareció interesante al respecto, y tal vez no deberíamos sorprendernos de esto, es que Hamilton crea que puede vencer a Max Verstappen en un Red Bull. Esto lo decía, como os digo, cuando contaba la historia de la relación que había tenido Hamilton con Red Bull, lo que os contamos de que si Horner había dicho que Hamilton se había interesado y demás. Esto lo ha contado en su podcast Ted's Podbook de Sky Sports, como digo. Lo cual, comenta Ted Kravitz, supongo que tiene que respaldarse a sí mismo. Absolutamente tiene que respaldarse. ¿Es Hamilton la única persona? Tal vez, aparte de Fernando Alonso y posiblemente Charles Leclerc, que se sienta y estaría bien posicionado para vencer a Max Verstappen en coches idénticos. Es una pregunta abierta para que la discutas con tus amigos durante el invierno en la cena de Navidad. Me encantaría, por supuesto, a todos nos encantaría verlo, ¿no? Nos encantaría ver a Hamilton, Alonso o Charles contra Verstappen en coches iguales en los 2 Red Bull. Eso es asumido que está absolutamente seguro de que los 2 Red Bull son completamente iguales. No hay razón para sugerir razonablemente que no son iguales. Qué interesante aquí que podríamos ya empezar a debatir si Kravitz insinúa que los 2 Red Bull no sean iguales.
Pero bueno, eso es lo que comenta y finaliza diciendo, y por lo tanto nunca va a suceder, ¿verdad? Porque Horner y Marco han dicho, mira, no vamos a tener dos números uno en el equipo, no funciona. Lo dejaron bastante claro además con el momento que se relacionó a Alonso con Red Bull. Pero podemos soñar, dice Kravis, no podemos soñar. Así que esa es la historia en un gran medida inútil, en el sentido de que nunca va a suceder, pero instructiva e interesante. Creo en el sentido de que Hamilton, incluso en el otoño de su carrera, absolutamente se respalda a sí mismo para vencer a Max Verstappen en coches iguales. Y no hay ninguna razón, obviamente, siendo el piloto de Fórmula 1 más exitoso de todos los tiempos, por la que no debería pensar eso y que no se suceda. Pero dependiendo de quién creas que es puramente más rápido, entonces puedes tener tus propias opiniones al respecto. Así que pensé que esa era la parte interesante de la historia. Así que eso es lo que comenta y, como digo, me parece una pregunta bastante interesante de haceros. ¿Creéis que podría haber un piloto capaz de lucharle de tú a Max Verstappen con el mismo coche? Ya no con el mismo coche, con el Red Bull. Esto también es importante, ¿eh? No es la misma pregunta con el mismo coche que con el Red Bull. Que el Red Bull lo tiene, por supuesto, muy asimilado Verstappen y está muy hecho a su propio estilo de pilotaje. Pero con el mismo coche habría algún piloto, ya sea Alonso, sea Hamilton, sea Leclerc. Yo te incluiría aquí, que no lo dice Kravis, yo te incluiría aquí Norris. Podrían conseguirle pelear, ya no ganarle en todo un año, pelearle a Verstappen de tú a tú. Dejármelo en los comentarios que estaría encantado de recibirlo. Y por último, como último tema que os tenemos que hablar en este vídeo, McLaren ha emitido una fotografía, una infografía de la gran mejora que ha tenido McLaren en cuanto a puntos a lo largo del año, y es que es muy impresionante lo que ha hecho McLaren, es muy de elogiar. Y os vamos a poner la imagen y os la vamos a comentar un poco. Esta es la imagen que vemos por parte de McLaren que han publicado, y es que ya lo veis, ya veis cómo en las primeras carreras estaba muy plana, que mejoraron muy poco a partir de Australia, y luego esa exponencial. Solo os digo, en las dos primeras carreras no hubo ni siquiera puntos. No fue hasta Melbourne, hasta Australia, donde consiguieron por primera vez puntuar. Y gracias a todo el caos que hubo con esa bandera roja, resalidas y demás. Si no, ni siquiera. Pero gracias a todo ello consiguieron en aquella carrera 12 puntos. Luego en Azerbaiyán, que hubo mejoras, en un fin de semana al sprint solo consiguieron 2 puntos y se quedaron sin puntos en Miami. Regresaron a puntuar en Mónaco únicamente con 3 y hubo 2 carreras seguidas en España y Canadá donde no puntuaron. Es decir, en las 8 primeras carreras únicamente habían sacado 18 puntos. A partir de las grandes mejoras de Austria, que es justo después de Canadá, han sacado desde aquellos, como digo, 18 puntos, han llegado hasta los 302. Es decir, han sacado 284 puntos, con 8 carreras menos. Es que es impresionante esa mejoría. Y para destacaros, porque no os voy a decir todos los puntos que han logrado en cada carrera, pero para destacaros, las carreras donde más puntos sacaron fueron Qatar con 47 puntos. En aquel Gran Premio salieron con más puntos que Red Bull. También están Japón con 33 y Silverstone con 30. La media desde Austria, incluyendo varias malas carreras como Italia, que solo consiguieron 4 puntos, Las Vegas, que solo consiguieron 2, la media desde entonces son 20 puntos por carrera. Es impresionante lo que ha logrado hacer McLaren. 20 puntos por carrera es de equipo de Red Bull, para que os hagáis una idea. Es impresionante. El final o sea, si solo coges los puntos desde Austria en adelante, es McLaren el segundo equipo en el Mundial de Constructores. Queda por delante de Ferrari, de Mercedes y de Aston Martin, por supuesto. Se daba por imposible en Silverstone, lo daba por imposible Alonso que consiguieran recortarlo. Primero porque no contabas con fin de semana de 47 puntos como fue en Qatar. En 47 puntos consiguieron doble podio en la carrera, con un segundo puesto de Piastri, tercero de Norris, victoria al sprint de Piastri y tercer puesto de Norris en la sprint. Es que es muy difícil de superar, teniendo en cuenta que además ha estado el equipo Red Bull súper dominador. Y Red Bull sacó muchos menos puntos en aquella carrera, también por supuesto porque hubo un doble abandono de Checo
bueno, no sé si, no recuerdo ahora mismo bien Qatar, la carrera de Qatar que se abandonó. Creía yo que sí, pero ahora me han entrado mis dudas. En la sprint seguro, que fue aquella colisión con Ocon. Independientemente de que abandonase o no, no puntuó muchísimo Checo en aquella carrera porque ya salía desde atrás. Y Japón con ese doble podio también. Silverstone, que no consigues un doble podio, pero aún así el segundo puesto de Norris y cuarto de Piastri es que es impresionante lo que ha logrado hacer McLaren este año. Algo sin precedentes, algo a lo que nos volvemos a lo que hemos comentado al principio del vídeo, está demostrándose con este nuevo reglamento que se puede llegar a conseguir. Sí, porque el desarrollo de estos monoplazas es muy complejo y puedes dar en el clavo y haber acertado de lleno. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos temas y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Dale un like al vídeo si te ha gustado y suscríbete para no perderte ningún otro contenido del contenido diario que estamos realizando pese a estar en parón invernal, y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.